Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día martes 25 de junio, martes de la 12ª semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, martes, en la primera lectura, leemos el segundo libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 9 al 11, 14 al 21, 31 al 35 y 36. En aquellos días, Senaquerib, rey de Asiria, envió mensajeros para decir a Ezequías: díganle esto a Ezequías, rey de Judá, que no te engañe tu Dios, en el que confías, pensando que no será entregada Jerusalén en manos del rey de Asiria. Sabes bien que los reyes de Asiria han exterminado a todos los países, ¿y crees que solo tú te vas a librar de mí? Ezequías tomó la carta de manos de los mensajeros y la leyó. Luego se fue al templo y, desenrollando la carta delante del Señor, hizo esta oración: Señor, Dios de Israel, que estás sobre los querubines, tú eres el único Dios de todas las naciones del mundo. Tú has hecho los cielos y la tierra. Acerca, Señor, tus oídos y escucha. Abre, Señor, tus ojos y mira. Oye las palabras con que Senaquerib te ha insultado a ti, Dios vivo. Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han exterminado a todas las naciones y han entregado sus dioses al fuego, porque esos no son dioses, sino objetos de madera y de piedra hechos por hombres, y por eso han sido aniquilados. Pero tú, Señor, Dios nuestro, sálvanos de su mano para que sepan todas las naciones que solo tú, Señor, eres Dios. Entonces el profeta Isaías, hijo de Amós, mandó decir a Ezequías: esto dice el Señor, Dios de Israel: he escuchado tu oración. Esta es la palabra que el Señor pronuncia contra Senaquerib, rey de Asiria. Te desprecia y se burla de ti la doncella, la ciudad de Sión. A tus espaldas se ríe de ti la ciudad de Jerusalén. De Jerusalén saldrá un pequeño grupo, y del monte Sión unos sobrevivientes. El celo del Señor de los ejércitos lo cumplirá. Por eso dice el Señor contra el rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, no lanzará sus flechas contra ella, no se le acercará con escudos, ni levantará terraplenes frente a ella. Por el camino por donde vino se volverá, no entrará en esta ciudad, lo dice el Señor. La protegeré y la salvaré, por ser yo quien soy y por David mi siervo. Aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 hombres en el campamento asirio. Por la mañana, al contemplar los cadáveres, Senaquerib, rey de Asiria, levantó su campamento y regresó a Nínive. Palabra de Dios. ¿Qué nos muestra en ese momento el segundo libro de los Reyes? Cómo, así como en otras ocasiones, los reyes de Judá, los reyes de Israel, han salido de la alianza, han sido completamente despreciables en ese modo de actuar. El rey en este momento hace lo que debe hacer. El rey Ezequías no pone las situaciones simplemente en sus hombros y mucho menos confía en falsos dioses, sino que pone
toda su confianza en el Señor. ¿Qué es lo que se nos ha contado? Cómo el rey de Asiria envía a decir al rey de Israel: te voy a destruir. No creas que no voy a poder contra Judá. No creas que Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. ¿Y en base a qué dice esto el rey? Porque los reyes de Asiria han exterminado a todos los países. ¿Crees que solo tú te vas a librar? Es decir, estamos viendo el enfrentamiento de un grande, enorme, gigantesco, que es el rey de Asiria, contra una pequeñísima población como la que es el pueblo de Judá. El pueblo de Judá no significa una gran cosa. No es ni el pueblo más numeroso, ni el pueblo más fuerte, ni el pueblo más rico. No, todo el contrario, es un pueblo pequeñito e insignificante. Y a lo largo de la historia muchas veces se va a producir exactamente lo mismo, como el Señor muestra estar delante, junto al pueblo de Israel. Ezequías, y esta es la parte más bella de lo que hemos leído, toma la carta, la leyó y luego va al templo. La desenrolla delante del Señor y ¿qué es lo que le dice? Señor, tú eres el verdadero Dios, tú eres el único Dios. El reconocimiento, en primer lugar, de que Dios está sobre todo, de que Él ha hecho los cielos y la tierra. Segundo, pedirle que lo escuche. No exigir que lo escuche, sino esa petición: abre tus oídos, abre tus ojos y escucha las palabras que ha proferido Sennacherib, este rey de Asiria. ¿Por qué? Porque no me ha insultado a mí. ¿Qué parte más preciosa es esta? No me ha insultado a mí, esto no es contra mí. Te ha insultado a ti, que eres el Dios vivo. Y es cierto que los reyes de Asiria han exterminado todas las naciones, que han tirado sus dioses al fuego, pero tú no eres como ellos, porque esos son dioses falsos, objetos de madera y de piedra, y por eso han sido aniquilados. Tú, en cambio, tú eres el que nos puede salvar de verdad. Qué precioso es ver efectivamente lo que estamos diciendo, es decir, esa fineza de decir al Señor: no es contra mí, es contra ti. Porque ¿de quién se está burlando? No de nosotros, sino de ti. Qué bonito es darse cuenta que muchas veces cuando defendemos la palabra del Señor, no tenemos que tomar las ofensas del mundo como a título personal. No yo en primer lugar. Yo voy a ser ofendido, lógicamente, cuando se ofende al Señor, pero darnos cuenta siempre que la ofensa es a Dios. Esto porque nos permite, además, no tomar la rabia a título personal. Y esto lamentablemente le sucede a muchas personas cuando ven en el mundo la maldad. Ven efectivamente en el mundo cómo los pueblos se desvían y se desvían tan torcidamente lejos de Dios. Nos tiene que llevar a tener una mirada justa, una mirada de querer que efectivamente no se desprecie la palabra del Señor, pero también dejar nuestro corazón abierto a la misericordia. Porque si yo me tomo a título personal las cosas, poniéndome a mí por encima de Dios, entonces fácilmente me puedo olvidar de esa actitud que es propia del cristiano, de buscar siempre la conversión, no la aceptación del mal. No, el mal no tiene por qué ser aceptado, pero sí esa compasión que me lleva a buscar la conversión del mundo. ¿Qué sucede entonces? Que Dios manda a Isaías, al profeta Isaías, para dar su mensaje y dar el mensaje de que no entrarán en la ciudad. No lanzará sus flechas
contra ella. No se le acercará con escudos, ni levantará terraplenes frente a ella. Es decir, ni siquiera va a conseguir lo mínimo. Porque lo mínimo de un rey que quiere tomar una ciudad es acercarse a la ciudad y atacarla. Ni siquiera le iba a permitir eso Dios. Es decir, que la respuesta del Señor es preciosa y sobreabundante. ¿Y qué sucede? Que aquella misma noche el ángel del Señor hiere a 185,000 hombres en el campamento asirio. Con lo cual el rey, al levantarse, simplemente tuvo que retirarse, regresar a Nínive por el mismo camino por el que había venido, dándose cuenta que era imposible ni siquiera acercarse a Jerusalén. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos 6 y versículos 12 al 14. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resumen la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición, y son muchos los que entran por él. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida, y qué pocos son los que lo encuentran. Palabra del Señor. El día de ayer hemos celebrado la solemnidad de la Natividad de Juan el Bautista y por eso hemos interrumpido la lectura del Evangelio de San Mateo. El día sábado habíamos concluido el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo, recordando que desde hace 2 semanas hemos empezado la lectura del Sermón de la Montaña, capítulo 5, 6 y 7 de San Mateo. Ayer nos tocaba entonces la primera parte del capítulo 7, ya el último capítulo de este Sermón de la Montaña. Y ahora estamos leyendo a partir del versículo 6 ese capítulo 7. ¿Qué es lo que dice en esta parte? Recordar que estamos ya en la parte final del Sermón de la Montaña. Empiezan esas recomendaciones morales de cómo se va a llevar la vida si uno decide caminar el camino de Jesucristo. No den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos. Esta es una imagen fuertísima. Esto es una imagen tremenda y que tiene que ser sumamente clara. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Bueno, que las cosas sagradas tienen que ser cuidadas, tienen que ser protegidas. Nosotros conocemos muy bien la escena de la expulsión de los mercaderes del templo. No conviertan la casa de mi Padre en un mercado. ¿Por qué? Porque esta es casa de oración, es decir, es un lugar sagrado. Por eso cuando pedimos y exigimos ese respeto debido en los templos, es porque tenemos que tener respeto por las cosas sagradas. ¿Qué nos está recordando el Señor? Que hay cosas sagradas. Que hay cosas sagradas y que no pueden ser tratadas de cualquier manera. Obviamente la Iglesia, en primer lugar, y a lo largo de la tradición, es una tradición muy antigua, se remonta a la Didaqué, o la Didajé, que es una instrucción catequética, la primera instrucción catequética que se conoce para preparar a aquellos que querían ser bautizados. Ya interpretaba este pasaje de la Escritura diciendo, esto se refiere sobre todo a la Eucaristía. No puede cualquiera acercarse a la comunión. No puede acercarse de cualquier modo a la comunión. Y por eso es que la Iglesia siempre es tan clara de decir, oye, para recibir la comunión, ¿qué tengo que ser en primer lugar? Un bautizado.
No, es que vamos a repartir la comunión a todo el que venga. No, no, bautizado. Tiene que ser católico, primera condición indispensable. Segunda condición, estar en gracia de Dios. No puedo estar en pecado mortal y recibir la comunión. Esto yo sé que muchos dentro de la iglesia, no se hable fuera, dentro de la iglesia hoy parece que lo han olvidado. Parece que nos queremos dejar llevar por la idea del mundo. Ay, pero nadie puede negar la comunión. Eh, Señores, las palabras de Jesucristo son claras. Las cosas sagradas no se echan a cualquiera, no se le dan a cualquiera. Lógicamente, cada uno de nosotros somos los primeros jueces sobre nosotros mismos. No es el sacerdote el que anda preguntando, ¿y usted está en pecado o no está en pecado? ¿Puede comulgar o no puede comulgar? El sacerdote podrá hacerlo en casos excepcionales donde se produce manifiestamente un problema para que la persona pueda recibir la comunión. El juicio es personal. Yo soy el que me levanto y me acerco a la comunión. Si yo juzgo que no estoy preparado para la comunión, no me acercaré. Si juzgo que estoy preparado, entonces me acercaré. ¿Qué buscamos, por tanto? Que ese juicio personal sea bien establecido. Y ahí es donde nos enfrentamos a un gran problema porque nos enfrentamos a al peor cáncer del alma que puede existir. ¿Y cuál es el peor cáncer del alma? La inconsciencia. El no ser consciente de mis propios pecados. Un cáncer terrible. Una persona que dice, no, yo no tengo pecado, yo no encuentro que tenga ningún pecado. Me resulta que hace 10 años que no se confiesa, que no va a misa todos los domingos. Ya por ahí ya decimos, oye, es que no puedes comulgar. No, porque yo no tengo ningún problema de conciencia. No tienes ningún problema de conciencia, no porque no haya pecado, sino porque eres inconsciente. Y qué terrible es en la inconsciencia, ¿por qué? Porque no nos permite justamente hacer un examen, un juicio de nuestra propia conciencia. Pero cuando la Iglesia nos enseña que no se puede comulgar en cualquier condición, no es porque a la Iglesia le ha dado la gana o porque es perverso o porque es mala, sino porque lo dice el Señor y lo dice de una manera tan radical y tan dura. No den a los perros las cosas santas. ¿Por qué? Porque además se van a volver contra ustedes y los van a despedazar. Es decir, que queriendo ser buenos, esta pretensión, no, bueno, es que tienen que poder comulgar todo el mundo, queriendo ser buenos, que eso es lo que va a ocurrir. Va a ocurrir que se van a destrozar aquello que es justo, aquello que es bueno, aquello que es santo, aquello que debía ser respetado como sacro. En segundo lugar, saltamos una parte dedicada a la oración y a los frutos de la oración para entrar en lo que se llama la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Traten a los demás como quieran que ellos los traten a ustedes. Y por eso dice el Señor, en esto se resume la ley y los profetas. Lo podemos pronunciar de otra manera. No hagas a otros lo que no te gusta que te hagan a ti. Trata a los demás como te gusta que te traten a ti. Esta siempre va a ser la medida más clara para saber si he hecho bien o he hecho mal. El otro día una persona me preguntaba sobre un tema y le digo, ponte en el otro lado. Era un tema de infidelidad. ¿A ti te gustaría que te avisen que tu novio, aquel con el que estás caminando hacia el matrimonio, tiene una relación con otra mujer? ¿Te gustaría que te digan sí o no? Trata a los demás como te gustaría que te traten a ti. ¿O te gustaría que nadie te avisara, que nadie te dijera nada, que se quedaran callados? Siempre vamos a tener tanta luz si es que nos ponemos en los pies del otro. Y termina
esta parte del Evangelio diciéndonos: entren por la puerta estrecha, esfuércense. Fíjate la consonancia que tiene con el final del capítulo 5, donde leíamos: sean perfectos, esfuércense. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que el camino cristiano es difícil. No, el camino amplio, la puerta amplia es para la perdición. Este camino, el camino de Cristo, es un camino que requiere esfuerzo, necesita esfuerzo. Quien quiere recorrerlo, entonces va a tener que esforzarse. Padre, pero es muy difícil. Y claro que es difícil. Pero justamente porque es difícil nos muestra que vale la pena. Y nunca hemos sido engañados. En ningún momento Jesucristo nos dijo que su camino era fácil. Requiere esfuerzo, requiere sacrificio. Y por eso tenemos que pedirle fuerzas al Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban la bendición del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.